Bueno, en la P2 voy a, bueno, esta parte perdón, voy a desarrollar la parte 2, la P2. Bueno, tenemos este circuito de MOSFET. En este caso, para la parte A nos piden encontrar V sub GS. Hacemos el análisis de tipo DC. Y aquí, en esta parte, bueno, nos preocupamos de esta parte, en el fondo. Bueno, eliminamos las fuentes de tipo C, nos preocupamos solamente de las fuentes de C, y en esta parte hacemos un voltaje y resistencia de Thevenin, ¿ya? Entonces, por divisor de voltaje, el voltaje de Thevenin va a ser VDS menos VSC por R2 dividido en R1 más R2, eso lo encuentro el valor, que es 5,7, 67. Luego el voltaje, o sea, la resistencia de Thevenin va a ser estas dos en paralelo, y bueno, lo encuentro. Bueno, como la corriente de G y sub G, o sea, la entrada al MOSFET va a ser 0 en DC, y sub S igual a I sub D. Y haciendo en el fondo el análisis de voltaje en este punto, tenemos que Vs igual a VSC más la corriente que pasa por la resistencia de S. Como ya sabemos el valor de I sub D, podemos despejar y nos da V sub S igual a menos 2,3 volts. Luego, como I sub G igual a 0, entonces V sub G menos V sub S va a ser igual a, como no corre corriente acá, entonces va a ser la diferencia, el V sub G va a ser la diferencia entre o sea, la suma entre V sub S, V sub SS y voltaje T. De esta manera, restando estos dos resultados, el V sub G y el V sub S, encontramos el vector V sub GS. Luego en la parte B nos pedían encontrar el voltaje de S, ya tenemos el voltaje de S, entonces falta el voltaje de D. Luego tenemos que el voltaje, perdón, este no es, aquí me equivoqué un poco, porque el voltaje es VD, no Vout, perdón, disculpa. En este caso va a ser VD igual a VDD menos ID por RD. VDD va a ser 12 menos 5 kilos que RD por 1 miliampere. Esto es el resultado de 7 volts, y entonces la resta va a ser, bueno, Vout, que en este caso VD, menos VS, va a ser 9,3. Ya, ahora se asume que la región está en la región de corriente constante, entonces la ID va a corresponder a esta igualdad. Despejamos K y ocupamos ya los resultados obtenidos. BTR, que es el que nos dan de 1,2, y B sub GS, que es lo que habíamos encontrado. Esto nos da el valor de K de este valor. ¿Ya? La parte D, bueno, ¿cómo podemos ver el voltaje límite, en este caso V sub TR? O sea, claro, el voltaje como de iniciación, por así decirlo. Lo que podríamos hacer es como que, ya que cuando V sub GS es menor que V sub TR, el voltaje de activación, el ID va a ser 0. Entonces lo que podríamos hacer, si ya podemos medir cuánto vale ID y tenemos los valores de V sub GS, y podemos medir también los valores de V sub GS, podríamos ir midiendo también, o sea, disminuyendo los valores de la corriente I sub D, y medir también el voltaje V sub GS. Entonces, podemos ver que cuando ID sea muy cercano a 0,
el voltaje de activación va a ser muy cercano al voltaje V sub S. Entonces podríamos saber cuánto el voltaje, en este caso me equivoqué, pero era voltaje T, T sub R. Luego, en la parte E, para que se cumpla la zona constante, se deben cumplir estas dos condiciones. Bueno, las corroboro y, bueno, nada más que explicar lo que ya habíamos usado anteriormente, o sea, encontrado anteriormente. La parte F, se nos pide la ganancia y nada. Entonces, usando modelos de señal pequeña, hacemos las fuentes de C igual a 0. Además, reemplazamos los condensadores de alta frecuencia por circuito abierto y el condensador de entrada por un cortocircuito, por un corto. Y despreciamos el valor de R0 ya que es bastante pequeño. Entonces nos queda este circuito. Luego, analizando los voltajes, B sub S va a ser RS por I, por esta corriente I que está acá, o sea, la corriente dependiente de B sub GS. Despejamos el voltaje, perdón, perdón, B sub GS va a ser B sub G menos B sub S. Despejamos B sub GS en función de B sub G, ¿ya? Y B sub GS, en este caso podemos ver que el B sub G menos B sub S está a al mismo potencial que la entrada, porque están en paralelo con R2 y con R1. Y de esta forma podemos despejar Bin en función de B sub GS. Y tenemos esta relación de lo que es G sub M, que ID en este caso es la corriente claro, la corriente que teníamos en el caso de C, que es la que nos dio el enunciado en la parte B, creo, o A, y varía 1 miliamper. De esta forma podemos despejar B sub in y en función de la corriente que es la corriente dependiente en el fondo. Y el voltaje out va a ser menos, porque ya que estaba en este sentido, va a ser en este sentido menos ID por R, o sea, I por RD, el voltaje de salida. Ya tenemos I asterisco, entonces podemos despejar y nos da que la ganancia es de menos 1,395. ¿Cómo podríamos aumentar al doble? Si consideramos que la ganancia como negativa, en este caso que quisiéramos disminuir el valor de RD, ya que tenemos esta relación de Vout y de RD con la corriente dependiente, podríamos modificar el valor de RD y así aumentaríamos al doble, en este caso si consideramos que la ganancia es negativa. Si consideramos el módulo de la ganancia, podríamos decir que en el fondo aumentar al doble el valor de RD haría que el Vout aumentara al doble.